Entendiendo dos perspectivas. Teología del pacto y dispensacionalismo. La teología del pacto y el dispensacionalismo son dos maneras en que los cristianos entienden la historia de la Biblia. Imagina que estás leyendo una novela larga y compleja. Dos amigos te ofrecen diferentes guías para ayudarte a entenderla. La teología del pacto es como una guía que enfatiza la trama principal y cómo los diferentes personajes y eventos se conectan con la trayectoria del héroe. Ve a Dios obrando a través de pactos o acuerdos sagrados a lo largo de la historia para cumplir sus promesas. El dispensacionalismo, por otro lado, es como una guía que divide la historia en capítulos o dispensaciones distintas. Cada dispensación representa una forma diferente en que Dios interactúa con la humanidad según su obediencia. Ambos enfoques buscan entender el plan de Dios revelado en las Escrituras. Se diferencian en cómo interpretan ciertos pasajes y temas bíblicos. Diferencias clave: estructura, Israel, la Iglesia y más. La teología del pacto enfatiza la unidad del plan de Dios. Ve a la Iglesia como la continuación y el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. El dispensacionalismo distingue entre los planes de Dios para Israel y la Iglesia. Cree que Dios cumplirá sus promesas a Israel literalmente en un futuro reino milenial. En cuanto a la ley, la teología del pacto ve continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Enseña que Cristo cumplió las leyes ceremoniales, mientras que la ley moral todavía se aplica. El dispensacionalismo establece una distinción más marcada, argumentando que diferentes leyes se aplicaron en diferentes dispensaciones. Raíces históricas. Rastreando los orígenes. La teología del pacto tiene raíces en la Iglesia primitiva y se desarrolló aún más durante la Reforma. Los reformadores como Juan Calvino enfatizaron la gracia soberana de Dios en la salvación. El dispensacionalismo surgió en el siglo XIX con las enseñanzas de John Nelson Darby. Ganó popularidad a través de la Biblia de referencia Scofield, que incluía notas y tablas dispensacionalistas. Ambos sistemas han influenciado la forma en que los cristianos interpretan la profecía, entienden la relación entre Israel y la Iglesia y abordan las misiones. El tapiz bíblico, teología del pacto y sus fortalezas. La teología del pacto ofrece un marco convincente para comprender la narrativa general de la Biblia. Resalta la unidad de las Escrituras, mostrando cómo el plan de Dios se desarrolla consistentemente a lo largo de la historia. Enfatiza la centralidad de Jesucristo. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios, el mediador del nuevo pacto y aquel en quien todo el pueblo de Dios encuentra su esperanza. Al centrarse en la fidelidad de Dios a sus pactos, la teología del pacto proporciona una base sólida para comprender la salvación, la Iglesia y la vida cristiana. Nos recuerda que somos parte de una historia mucho más grande, una que comenzó antes de la creación y culminará en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde la gloria de Dios se revelará plenamente. En la Iglesia bíblica Gracia y Verdad proclamas que Dios es un Dios de pactos y que la Biblia es la historia de la redención. Visítanos, estamos en el corazón de Hollywood, Florida. Nos encantaría recibirte en casa. Descubre más en IBGBB.